La primera vez que rompí algo sagrado, no lo hice con rabia. Lo hice con las manos quietas, la respiración lenta, y 17 años de silencio acumulado en la garganta. La tijela de piedra estaba sobre el altar. La misma que había llenado cada amanecer desde la noche en que Atenea me convirtió en lo que soy. Agua bendita, flores de mirto aplastadas, 2 granos de sal gruesa. El ritual que me enseñaron. El ritual que me dijeron que me mantenía en paz con los dioses. No me lo dijeron todo. Nadie me dijo que el ritual no era para mí. Esa mañana, Pitya llegó antes que el sol. La vi desde el umbral del patio. Sus manos, esas manos manchadas de tinta por décadas, se movieron sobre el altar sin dudar. Tomó la tijela. La corrió 3 dedos hacia la derecha. Un gesto pequeño, casi invisible. El tipo de gesto que solo importa cuando ya sabes lo que significa. Y yo lo supe. No de golpe. De esa manera lenta y helada en que se entienden las cosas que siempre estuvieron frente a ti. El ritual no era una cadena que yo misma había elegido cargar. Era una cadena que alguien había diseñado para que yo nunca entendiera que la cargaba. ¿Qué haces cuando descubres que la devoción de toda tu vida fue una trampa? Cuando la única persona que creías tu aliada resulta ser los ojos del enemigo dentro de tu propio templo. Cuando el poder que te fue negado siempre existió, y lo que te dieron en su lugar fue exactamente lo necesario para mantenerte quieta. Yo hice lo que nadie esperaba. No grité. No huí. No supliqué. Bajé al lugar donde las piedras guardan lo que los dioses quisieron enterrar. Y empecé a leer. El patio del templo de Atenea no tiene sombra antes del amanecer. La piedra guarda el frío de la noche, y el incienso de la víspera se mezcla con el olor de las cenizas apagadas y el agua quieta en la tijela ritual. Ese olor lo conozco desde hace mucho más tiempo del que cualquier humano puede imaginar. Llevaba 17 años llenando esa tijela antes de que el sol tocara el borde de las paredes. No porque me lo pidieran. Porque me habían enseñado que era lo que mantenía el equilibrio. Que sin el ritual de las primeras horas, las serpientes se agitaban de una manera diferente, más profunda, como si algo vibrara debajo de la piel del mundo y ellas fueran las primeras en sentirlo. Pitya me lo explicó la primera semana. Con esa voz suya que no sube ni baja, que existe en un solo registro desde que la conozco, me dijo, el ritual te ancla. Sin él, eres solo el poder. Con él, eres Medusa. Yo le creí. Era 2025 años antes de que alguien pensara en escribir lo que realmente pasó aquí. No había forma de saber lo que no te dicen. Esa mañana llegué al patio y Pitya ya estaba ahí. Eso no era normal. En 16 años exactos, porque lo conté después, cuando ya tenía razones para contar, Pitya nunca llegó antes que yo al altar del amanecer. Era mi responsabilidad. Ella llegaba más tarde, cuando el sol ya había calentado la piedra, cuando yo ya estaba terminando. La vi desde el umbral y me detuve. Su espalda hacia mí. Sus manos sobre el altar con una seguridad que no necesitaba testigos. Las serpientes lo sintieron antes que yo. No se agitaron. Hicieron lo contrario, se pusieron completamente quietas. Un silencio de escamas que conozco bien. El silencio de antes. Pitya tomó la tijela. La corrió 3 dedos hacia la derecha. Luego acomodó la ramita de mirto que yo dejaba siempre del mismo lado, y la giró para que apuntara en otra dirección. Sin dudar. Como quien ajusta algo que estaba mal puesto, no como quien altera algo deliberadamente. Se fue antes de que yo dijera nada. Me quedé en el umbral con ese silencio de escamas encima y algo frío instalándose despacio en el pecho. No era miedo. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que llega cuando finalmente ves el patrón en algo que creías aleatorio. Me acerqué al altar. Puse la tijela de vuelta en su lugar. 3 dedos a la izquierda. Y mientras lo hacía, por primera vez en 16 años, me pregunté cómo sabía yo cuál era su lugar. ¿Quién me lo había enseñado? ¿En qué momento había dejado de ser una instrucción para convertirse en certeza? Pitya me lo había enseñado. Pitya me había enseñado todo. Nea llegó al amanecer con las ofrendas del mercado. Una cesta de higos secos,
aceite en un frasco de arcilla sin marcar, y una atadura de ramas de laurel que olían a tierra fresca. La vi cruzar el patio con ese paso suyo, el hombro derecho siempre más alto que el izquierdo por años de cargar jarras al mismo lado, el lóbulo izquierdo que termina en nada, una cicatriz limpia que ya nunca explicó a nadie. Había llegado al templo cuando tenía 9 años. Ahora tenía 15, casi 16. Yo la había visto crecer. ¿Cuándo fue la última vez que alguien que amé no me traicionó? No lo pensé así en ese momento. Lo pienso ahora, que ya es el final. Nea dejó la cesta junto al altar y me miró. Tenía esa manera de mirar, con los ojos ambarinos fijos en un punto ligeramente detrás del que le hablas, como si procesara dos cosas al mismo tiempo. Pitya estuvo aquí antes, dije. No era una pregunta. Nea no movió los ojos. Un segundo. 2. Sí, dijo. Y después, ¿necesitas algo más antes de las ofrendas? Me quedé mirándola. Ese segundo que tardó en responder. Ese segundo exacto. Que no era mucho. Que era todo. No, dije. Puedes ir. La vi alejarse. El hombro derecho más alto. Los pies conociendo cada piedra del patio de memoria. 12 años de entrar por esa puerta. Cada mañana. Y nunca le había preguntado quién le había dicho que viniera. Tardé hasta el mediodía en bajar a la cámara. No porque dudara. Porque necesitaba que Pitya se fuera del templo. Ella tenía una rutina de tarde que la llevaba al mercado inferior 2 veces por semana. Ese era el día. Tenía entre 2 y 3 horas. La entrada a la cámara subterránea está debajo de la sala de ofrenda secundaria, bajo una piedra que parece parte del piso pero que se si pisas exactamente en su borde derecho. Yo la conocía desde hace años. Nadie me la mostró. La encontré por accidente el segundo invierno, siguiendo a una de mis serpientes que había bajado por un olor. Nunca le dije a nadie que la conocía. El aire abajo es diferente. Húmedo y antiguo, con olor a arcilla seca y aceite de lamparina que lleva tanto tiempo impregnado en la piedra que ya no es olor sino textura. Bajé con una lámpara pequeña. La llama se movió con el aire cerrado de la cámara, proyectando sombras que cambiaban de forma cada vez que respiraba. Las placas estaban apiladas contra la pared del fondo. Lo sabía. Las había visto años antes y no les había dado importancia. Escritura votiva antigua, el tipo de registro que los templos acumulan por siglos y nadie lee. Pero esa mañana, con el gesto de Pitya todavía grabado en el cuerpo, me arrodillé frente a ellas y empecé a leer desde el principio. La primera placa, inventario de ofrendas. Nada. La segunda, registro de sacerdotisas. Nombres, fechas, funciones. Nada todavía. La tercera tenía una escritura diferente. Más antigua. Más pequeña. En un dialecto que reconocí pero que ya casi nadie usaba en ese siglo. Y ahí estaba. El ritual completo. No el que yo conocía. No el que Pitya me enseñó. El original. El que tenía 4 etapas, no 2. El que no solo anclaba el poder, sino que permitía que quien lo ejecutaba tuviera control real sobre él. El que me habían dado incompleto. Mi mano se apoyó en la placa. Las serpientes se movieron, todas a la vez, hacia adelante. El primer movimiento sincronizado que hacían en meses. Llevaba 16 años ejecutando la mitad de un ritual. No porque nadie supiera la versión completa. Porque alguien había decidido que yo no debía saber. ¿Qué haces con 16 años de obediencia que resultan ser 16 años de control? Los cuentas. Los vas contando uno por uno. Y dejas que eso se instale. Empecé a copiar lo que ponía en las placas con el filo de una piedra pequeña sobre el barro de otra más blanda que encontré apilada al fondo. Las manos me dolían antes del primer párrafo. Seguí igual. Las serpientes se enrollaron despacio alrededor de mis muñecas, no para detenerme, para acompañar. Estaba en la segunda placa cuando escuché pasos arriba. Pitya no fue al mercado esa tarde. Subí deprisa, apagué la lámpara, pisé el borde de la piedra para cerrar la entrada. Cuando llegué a la sala de ofrendas,
Pitya estaba de pie en el centro del patio, con la espalda hacia mí. Se giró despacio. Vi sus ojos antes de ver su expresión. Ese gris oscuro que nunca cambia, esa quietud que ahora entendía de otra manera. Pensé que había salido, dije. Cambié de planes, dijo ella. Un silencio. ¿Estuviste en la cámara?, preguntó. Y la manera en que lo preguntó, no como quien no sabe la respuesta, sino como quien ya la tiene y está verificando que yo lo sepa también, me dijo todo. Ella sabía lo que había abajo. Siempre supo. No, dije. Pitya me miró durante 3 segundos exactos. Luego asintió una vez y se fue hacia el interior del templo. Las serpientes me apretaron las muñecas. No de miedo. De urgencia. Las placas con el ritual completo siguen enterradas bajo el templo. Pitya recorre el patio cada amanecer. Si las encuentra antes del próximo, las destruirá. Y el único camino que he encontrado en 16 años desaparece con ellas. ¿Qué hará Medusa esta noche? Nea vio bajar. Tiene hasta el horario de las ofrendas de mañana para decidir si se lo dice a Pitya. Si lo dice, todo termina antes de comenzar. Si no lo dice, se convierte en cómplice de algo que no entiende del todo. ¿Qué elegirá ella? Esa noche, mientras el templo dormía, entendí algo que debería haber entendido 16 años antes. El ritual que me enseñaron no era para mantenerme en paz. Era para mantenerme disponible. Una medusa quieta, obediente, ejecutando cada mañana la mitad de algo que creía completo, era exactamente lo que el Olimpo necesitaba. No un monstruo. No una amenaza. Una fuerza perfectamente contenida, perfectamente legible, perfectamente controlable. Y la persona que llevaba 16 años asegurándose de que yo siguiera haciendo eso, en este momento, dormía a 20 metros de donde yo estaba sentada en la oscuridad con las manos todavía doliendo de copiar lo que me habían robado. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que el problema era más grande de lo que había creído en el umbral del patio esa mañana. No era Pitya. Pitya era una pieza. El problema era el sistema que la había puesto ahí. El sistema que había diseñado el ritual incompleto, que había decidido qué parte de mi propio poder merecía yo conocer, que había calculado exactamente cuánta autonomía darme para que no me rebelara pero tampoco pudiera liberarme. Athena no me había transformado como castigo. Me había transformado como instalación. Eso significaba que todo lo que había hecho desde esa noche, cada ritual, cada amanecer, cada momento en que había contenido el poder que crecía en mí, había sido exactamente lo que alguien había planeado que hiciera. Y en algún lugar de ese sistema, existía el ritual completo. El que nunca me dieron. El que estaba enterrado en placas antiguas bajo mis propios pies. Esta noche lo voy a terminar de copiar. Y eso que acaba de pasar, esa sensación de que el suelo que pisabas era diferente de lo que creías, todavía no terminó. Hay memorias que solo llegan una vez. Si estás aquí es porque esta te encontró. Suscríbete ahora, porque lo que viene después de esta noche es lo que los dioses más temían que yo recordara. Si esta historia ya te dolió en algún lugar que no esperabas, dale like. No como gesto para mí. Como reconocimiento para ti. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando esta noche? Volví a bajar a la cámara antes de medianoche. No con una lámpara. Con 2. Una en cada mano, porque la primera vez había aprendido que una sola no alcanzaba para leer la escritura más pequeña de las placas del fondo, y no podía darme el lujo de no leer todo. Las serpientes bajaron conmigo. 4, 5 de ellas deslizándose por los escalones de piedra, siguiendo el calor de las lámparas. El resto se quedó arriba, repartidas por el templo, haciendo lo que siempre hacen cuando yo me muevo por las noches, mapeando. La cámara olía igual que esa tarde. Arcilla. Aceite viejo. Humedad de siglos. Me arrodillé frente a las placas y empecé desde donde había quedado. El ritual completo tenía 4 etapas. Yo conocía las 2 primeras. La primera era el ancla, la que me habían enseñado, agua y sal y mirto, la que ejecutaba cada mañana. La segunda era la contención, la que yo había desarrollado sola, sin saber que estaba en las placas, porque mi cuerpo la había encontrado por necesidad,
en las noches en que el poder se agitaba solo y yo tenía que calmarlo de alguna manera. Las dos últimas etapas eran las que nunca me habían dado. La tercera era el reconocimiento, el momento en que el poder deja de ser una fuerza que contienes y se convierte en algo que conoces. En la placa lo describían con un símbolo que no tenía traducción directa, algo entre ver por primera vez y recordar lo que siempre supiste. El ritual requería un objeto de piedra como recipiente, agua de fuente en movimiento mezclada con 3 gotas de sangre de quien ejecutaba el ritual y la recitación de una serie de frases que estaban en la placa siguiente. La cuarta etapa era la que hacía que todo lo anterior tuviera sentido. El control real. No contención. No ancla. La posibilidad de dirigir el poder, de usarlo con precisión en lugar de simplemente no destruir con él. Llevaba 16 años sin eso. 16 años aprendiendo a no romper cosas sin aprender a construir con lo mismo. Había algo más en las placas, al final de la descripción de la cuarta etapa, escrito en una mano diferente de las que habían redactado el resto del texto. Más reciente. No por siglos sino por décadas. Una advertencia, o lo que parecía una advertencia. La traducción era complicada, pero en esencia decía esto: el ritual, ejecutado en su forma completa, no es reversible. Quien lo completa se compromete con lo que es. No puede volver a ser solo lo que contenía. Lo leí 3 veces. Después seguí copiando. Fue en la segunda hora cuando escuché los pasos. No desde arriba. Desde el corredor lateral de la cámara, el que yo no había explorado porque parecía tapiado. No estaba tapiado. Estaba bloqueado por piedras apiladas que alguien había movido con cuidado, sin hacer ruido, en algún momento de esa tarde mientras yo estaba arriba hablando con Pitya. La llama de una de mis lámparas se inclinó hacia ese corredor. Aire moviéndose desde adentro. Nea entró a la cámara con una sola vela y los ojos ambarinos fijos en las placas. No en mí. En las placas. ¿Cuántas llevas copiadas? Dijo, sin saludo, sin sorpresa. Como si llevara rato esperando este momento. La miré. 15 años. Ese hombro más alto. El lóbulo ausente que nunca explicó. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que están aquí? Pregunté. 1 segundo. El mismo segundo de esa mañana. Desde antes de llegar al templo, dijo. El suelo de la cámara no cambió. El aceite en las lámparas siguió ardiendo. Las serpientes que habían bajado conmigo se quedaron completamente quietas. Esa quietud de antes. Pitya te mandó, dije. No era pregunta. Nea no lo negó. Tampoco lo confirmó. Lo que hizo fue sentarse en el suelo de la cámara, cruzar las piernas, y poner su vela entre las dos. Como si fuera a quedarse. Me mandaron a vigilarte, dijo. No a detenerte. ¿Hay diferencia? Esta noche la hay. La miré durante mucho tiempo. 12 años de entrar por esa puerta. De ofrendas de higos secos y laurel. De ese hombro más alto que el otro. Había algo más en ese segundo que ella tardaba en responder. Algo que no era solo obediencia. Algo que parecía un peso que llevaba tiempo cargando en el mismo lado que la jarra de agua. ¿Qué va a hacer Pitya cuando sepa que bajé esta noche? Pregunté. Ya sabe, dijo Nea. Te espera arriba. Subí con las copias en la mano. Pitya estaba en el patio. De pie, en el centro exacto, como esa mañana. Pero esta vez se giró antes de que yo llegara al umbral, como si hubiera estado esperando el sonido de mis pasos específicamente. La vi mirarme. ¿Las manos? Las copias que yo sostenía. Se acercó. 3 pasos lentos, deliberados. Y cuando estuvo a 1 metro de mí, extendió la mano y tomó una de las placas de barro que yo había traído de la cámara, la que tenía la descripción de la tercera etapa, y la quebró. Limpiamente. Contra el borde del altar. Me miró mientras lo hacía. Esos ojos grises. Ese labio superior que nunca se mueve. No con rabia. Con algo mucho más frío que la rabia. Algunas cosas no fueron hechas para ser completas, dijo. Las serpientes se pusieron derechas, todas al mismo tiempo, en silencio,
Pitya soltó los pedazos. Se sacudió las manos. Y se fue hacia el interior del templo. Yo me quedé con lo que quedaba de las copias. Con la tercera etapa hecha polvo a mis pies. Con 16 años de un ritual incompleto y ahora con las instrucciones de la tercera parte destruidas antes de que pudiera leerlas del todo. Pero eso no era lo peor. Lo peor lo entendí cuando bajé la vista a los pedazos y vi que Pitya había elegido exactamente cuál romper. No al azar. La que contenía las instrucciones de la tercera etapa. La que yo todavía no había copiado completa. Ella sabía que había en cada placa. Las había leído. Probablemente las había memorizado hace mucho tiempo. No estaba destruyendo lo que no sabía. Estaba destruyendo lo que sabía que yo necesitaba. Lo que significaba que Nea también lo sabía. Y que esa noche, mientras yo copiaba abajo, alguien había ido a buscar a Pitya para decirle exactamente dónde estaba yo y qué tenía en las manos. Hay una segunda traición debajo de la primera. Siempre hay una segunda traición. Y Nea con su vela y su hombro alto y su manera de sentarse en el suelo de la cámara como si fuera a quedarse, no había bajado a acompañarme. Había bajado a confirmar lo que había que destruir. Eso significaba que todo lo que había pasado en los últimos 12 años también era diferente de lo que yo creía. 12 años de ofrendas de higos secos y laurel fresco. 12 años de la única presencia constante que yo había tenido dentro de ese templo. 12 años de ese segundo de silencio antes de cada respuesta, que yo había interpretado como cuidado, como alguien que piensa antes de hablar. No era cuidado. Era cálculo. El plan de Medusa comenzó esa noche, no como una decisión sino como una certeza. Iba a ejecutar el ritual completo antes del amanecer siguiente. Con lo que tenía. Con lo que recordaba de la tercera etapa antes de que Pitya la destruyera. Con los fragmentos que había alcanzado a copiar. El ritual exigía la tijela de piedra como recipiente. Agua de fuente en movimiento, había una en el corredor norte del templo, que corría por una grieta en la roca desde el exterior. 3 gotas de sangre. Y la recitación completa de las frases de la placa final, que se había copiado entera. Primera etapa esa noche, encontrar agua que corriera, traerla a la sala del altar sin que Pitya lo viera, y preparar el espacio. El costo de esa primera etapa fue que tendría que pasar por el corredor norte, que Pitya vigilaba cuando no dormía. Y que las serpientes, al sentir que el ritual estaba comenzando, iban a agitarse de una manera que sería difícil contener. Me arrodillé en el suelo del patio y empecé a hablarles. En voz baja. Diciéndoles lo que iba a pasar. Pidiéndoles que aguantaran un poco más. Nunca les había pedido nada. Las 3 gotas de sangre las saqué de la palma izquierda con el filo de la piedra que había usado para copiar. No dolió tanto como esperaba. El agua la encontré en el corredor norte, corriendo por la grieta, y la recogí en un cuenco de barro antes de que Pitya apareciera en el umbral del corredor. El brazo para Medusa empezó a correr en ese instante. Pitya tenía en sus manos la descripción de la tercera etapa. Yo tenía fragmentos. Y la sala del altar estaba a 20 pasos. El ritual exigía la tijela de piedra intacta como recipiente ancla. La tijela de piedra que Pitya había movido esa mañana. La que estaba en el altar del patio, al alcance de ambas. Si Pitya llegaba al altar antes que yo, la tijela no estaría intacta cuando yo llegara. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pitya llegó al altar 3 minutos antes. No corriendo. Caminando. Con esa seguridad de quien sabe que tiene el tiempo necesario. Vi desde el umbral cómo se acercaba a la tijela. Cómo apoyaba las 2 manos sobre ella. Y me quedé quieta. Las serpientes también. Pitya me miró. Yo la miré. El patio entre las dos, la piedra fría, las estrellas que empezaban a retroceder frente al gris del amanecer que llegaba desde el este. El ritual que buscas no te liberará, dijo. Te hará exactamente lo que Atenea dijo que eras. Atenea nunca me habló directamente, dije. Me habló a través de ti. Un segundo. Solo uno. Pitya tomó la tijela con las 2 manos. Las serpientes se irguieron. Las preguntas que el espectador lleva en el cuerpo en este momento son las mismas que yo llevaba en el mío esa noche.
El ritual exige que la tijela permanezca intacta durante la ejecución. Pitya ya sabe eso. La tiene en las manos. ¿Qué hará con ella? Y el ritual está a medias. Si Medusa para ahora, el poder que ya comenzó a moverse no regresa. Se queda suelto. Y empieza a consumir desde adentro. Si continúa con Pitya en medio, algo se puede romper que no era el plan. ¿Qué cuesta terminar? No corrí hacia el altar. Caminé. Despacio, con las serpientes completamente erguidas y el cuenco de barro en las manos, con el agua de la fuente y las 3 gotas de sangre que ya habían empezado a teñir el fondo. Pitya me miraba. La tijela entre sus manos. El patio entre las dos. Cada paso mío era una decisión. Pitya esperó hasta que llegué a 5 metros del altar. Entonces levantó la tijela. La soltó. El sonido de la piedra contra el suelo del patio fue específico. No un estallido. Un golpe seco, pesado, seguido de un crujido que no fue ruptura completa sino fractura. La tijela se partió en 2, no en pedazos, con una grieta limpia que corría desde el borde hasta el fondo. Las serpientes emitieron un sonido que nunca había escuchado de ellas. No un siseo. Algo más profundo. Algo que venía debajo de la garganta. Me arrodillé junto a los 2 pedazos. La tijela rota. El recipiente que el ritual necesitaba intacto. El ancla que debía contener lo que iba a emerger. Pitya esperaba que yo me detuviera. Tomé los 2 pedazos y los uní. Las manos sosteniendo la fractura desde afuera, los dedos encajando en la grieta. No perfecta. La unión era visible, era frágil. Pero era la tijela. El ritual decía recipiente de piedra. No decía intacto. Eso era lo que Pitya no sabía. Que yo había terminado de leer las instrucciones antes de que ella rompiera la placa con la 3ª etapa. Que la palabra que usaban en el dialecto antiguo para recipiente era la misma que usaban para lo que puede volver a contener aunque haya sido roto. Una tijela que había sido fracturada y seguía siendo una tijela. Igual que yo. Vertí el agua en los 2 pedazos que sostenía juntos con las manos. Parte se fue por la grieta. La mayor parte se quedó. Las 3 gotas de sangre que ya había mezclado se difundieron en el agua, oscureciendo el centro. Pitya dio un paso hacia mí. Detente, dijo. Empecé la recitación. No en voz alta. En voz baja, con el ritmo que las placas indicaban, un pulso lento que correspondía a la respiración profunda y no a la voz proyectada. Lo había practicado en mi cabeza durante las horas de la noche mientras copiaba. Ahora las palabras salían solas, en el dialecto antiguo que apenas hablaba pero que en ese momento entendí de una manera diferente, como si el idioma lo recordara mi cuerpo y no mi mente. Las serpientes bajaron de mis hombros. No al suelo. Se distribuyeron en un radio perfecto alrededor de mí, formando un círculo. Nunca habían hecho eso. Pitya dio otro paso. Esto no es lo que crees, dijo. La voz todavía sin subir ni bajar, pero algo diferente en el espacio entre sus palabras. El ritual completo no te libera. Te cambia. Lo que eres ahora es lo que Atenea calculó que tenías que ser para poder romper esto. Si lo completas, confirmas exactamente lo que siempre dijo. No dejé de recitar. Pitya llegó al borde del círculo de serpientes. Puso el pie adentro. La serpiente más cercana se giró hacia ella. No atacó. La miró. Con los ojos fijos y el cuerpo completamente quieto, de esa manera que yo reconocía como la última advertencia antes de que la quietud terminara. Pitya lo sabía también. Se quedó en el borde. Nea, llamó. No hubo respuesta. El patio estaba vacío. Las estrellas casi idas. El gris del amanecer más intenso ahora en el borde este. Pitya entró al círculo. Lo que pasó cuando Pitya cruzó el círculo no fue lo que yo esperaba. No fue el poder. No fue la petrificación. No fue ninguna de las cosas que yo asociaba con lo que podía hacer cuando algo o alguien cruzaba ese límite. Fue silencio. Un silencio específico que empezó en el centro de mi pecho y se extendió hacia afuera como agua que corre desde el centro de una fuente. Las serpientes lo sintieron.
Pitya lo sintió. Vi en su cara, en esa cara que lleva décadas sin cambiar de expresión, con el labio superior inmóvil y los ojos grises que nunca se sorprenden, vi algo que nunca había visto en ella. Duda. Solo un segundo. Solo ese segundo que yo ya conocía en Nea pero que nunca había visto en Pitya. La recitación llegó a la cuarta etapa. Las palabras de la placa final, las que yo había copiado enteras antes de que Pitya destruyera las anteriores. La parte que describía el control real. La posibilidad de dirigir el poder en lugar de solo no destruir con él. Y entendí, mientras las recitaba, que la placa no decía lo que yo había creído que decía. La cuarta etapa no era control del poder. Era la elección de no usarlo. El ritual completo no te daba la capacidad de destruir mejor. Te daba la capacidad de elegir no hacerlo. Y esa elección, no la contención forzada, sino la decisión activa, era lo que Atenea siempre había temido. Una medusa que no puede elegir es controlable. Una medusa que puede elegir y elige no destruir es inalcanzable. Pitya lo entendió en el mismo momento que yo. Lo vi en su cara. Ese segundo de duda que se convirtió en algo más. Terminé la recitación. La tigela rota en mis manos. El agua oscura, casi absorbida por la piedra fracturada. Las serpientes completamente quietas, todas mirando hacia el centro del círculo. El poder emergió. No como yo lo conocía, en oleadas que tenía que contener. Como algo que se asentaba. Como el reconocimiento de algo que siempre había estado ahí pero que ahora podía ver directamente en lugar de intuir. Pitya estaba a 2 metros de mí. Elegí. No la petrificación. No el poder en su forma más directa. Algo más preciso, el peso del silencio que había emergido en mi pecho, proyectado hacia ella. No para destruir. Para detener. Solo el tiempo necesario. Pitya se quedó quieta. No de piedra. Quieta. Como si el tiempo dentro de ella hubiera ralentizado hasta casi cero. Podía parpadear. No podía moverse. Tenía que durar suficiente para que yo terminara lo que necesitaba terminar. Pero eso no era lo peor. Lo peor llegó cuando el poder se asentó completamente y pude sentir, por primera vez, lo que él realmente era. No una fuerza externa que yo contenía. Una parte de mí que siempre había estado ahí, desde antes de la transformación, que Atenea no había creado sino detectado. Y que el ritual que me habían dado, el incompleto, el que ejecuté durante 16 años, no era para contenerlo. Era para alimentarlo. Cada amanecer con la tigela y el mirto y la sal, yo había estado haciendo crecer algo que Atenea sabía que llegaría a este punto. El ritual incompleto no era una cadena. Era un proceso de manufactura. 16 años construyendo exactamente la versión de Medusa que el Olimpo necesitaba que existiera para justificar lo que siempre planearon hacer con ella. El clímax de la trampa no era la transformación. Era este momento. Porque al ejecutar el ritual completo, al elegir, al demostrar que podía hacer lo que acababa de hacer, yo acababa de confirmar todo lo que Atenea siempre dijo a los otros dioses que yo representaba. No el monstruo. Algo peor. Una fuerza que tiene voluntad propia. Y eso, en el lenguaje del Olimpo, tenía un solo nombre, amenaza que debe ser eliminada. Lo que yo creía que era mi victoria era la pieza que faltaba en el plan de ellos. Exactamente lo que Atenea había esperado durante 16 años. Lo que significaba que todo lo que había pasado desde el amanecer, cada paso mío, cada decisión, había ocurrido exactamente según lo planeado. El costo de terminar era esto, ahora el Olimpo tenía lo que necesitaba. Y Pitya, quieta frente a mí, lo sabía. Y en esa duda que vi en su cara había algo que yo no había interpretado bien desde el principio. No era duda de si detenerme. Era duda de si advertirme. El poder no dura igual para todos. Para los dioses dura eternamente. Para un mortal dura lo que su cuerpo aguanta. Para mí, para lo que soy, dura exactamente el tiempo que tarda una memoria específica en desaparecer. Lo supe cuando el poder se asentó y pude sentir, por primera vez, que era lo que empezaba a irse. No dolor. No oscuridad. Solo ausencia.
Como cuando cierras los ojos en un cuarto que conoces de memoria y de pronto no recuerdas dónde está la puerta. La primera memoria que se fue el nombre de la fuente del corredor norte. No la fuente, no el corredor. Solo el nombre que yo le había dado en silencio el primer invierno que pasé en el templo, cuando la encontré siguiendo a una serpiente. Un nombre que nunca le dije a nadie. Un nombre privado que existía solo en mí. Desapareció limpiamente. Como si nunca hubiera estado. Me quedé mirando el espacio donde había estado ese recuerdo y entendí que tenía tiempo. No mucho. Pero suficiente para una cosa. Pitya seguía quieta frente a mí. No de piedra. En esa ralentización que yo había elegido. Podía ver su respiración, lenta, casi imperceptible. La miré y ella me miró. ¿Cuánto tiempo tengo?, le dije. No esperaba que me respondiera. Pero ese segundo de duda que yo había visto en su cara, esa fracción de algo que no era solo obediencia a Atenea, todavía estaba ahí. 1 hora, dijo, con esfuerzo, con la voz que sale cuando el cuerpo está casi detenido. Quizás menos. ¿Hay un segundo ritual? Un segundo largo. Más largo que todos los anteriores. Sí, dijo Pitya. Lo sabía. Desde el momento en que leí la advertencia al final de la 4ª placa, en esa mano diferente más reciente, lo había sospechado. Ningún sistema diseñado con tanto cuidado existe sin una salida para quien lo diseñó. Atena no había construido todo esto sin una manera de deshacerlo si algo salía mal. El segundo ritual era la salida que nunca me dieron. ¿Dónde está? Pitya tardó. No porque no supiera. Porque estaba eligiendo. Esa fracción de algo que no era solo Atenea actuando a través de ella, esa parte que era Pitya antes de que la pusieran aquí, estaba calculando el costo de lo que iba a decir. No está en el templo, dijo por fin. Está en lo que escribiste. Lo entendí de golpe. Las copias que yo había hecho esa noche. Los pedazos de barro. El filo de piedra sobre arcilla blanda. Las instrucciones que había transcrito antes de que Pitya destruyera las placas originales. Yo había copiado el segundo ritual sin saber que lo estaba copiando. Mezclado con el primero, en la misma escritura antigua, en lo que yo había interpretado como notas al margen de un escriba. No eran notas al margen. Eran el mapa. Corrí al interior del templo. Al lugar donde había dejado las copias. Las encontré apiladas contra la pared, los pedazos de barro todavía húmedos de la noche, la escritura visible en la luz que empezaba a entrar desde el este. Empecé a buscar. La segunda memoria que se fue el sonido exacto que hacían los pasos de Nea en el patio. No Nea. No la imagen de ella. No lo que me había hecho. Solo ese sonido específico, esa manera de pisar que yo había aprendido a reconocer sin verla. Desapareció sin aviso. Como el nombre de la fuente. Me quedaba menos de 1 hora. Encontré el mapa entre la 5ª y la 6ª copia. Una serie de símbolos que yo había transcrito mecánicamente, sin entender, creyendo que eran decorativos o rituales sin función narrativa. Ahora, con el poder todavía activo y el dialecto antiguo más claro en mí que nunca, los leí correctamente. El segundo ritual existía. Era real. Y era lo que Atenea había escondido no en el templo sino en los archivos del Olimpo, en el lugar al que ninguna criatura terrestre podía acceder sin permiso divino. Pero las instrucciones para encontrarlo estaban en mis manos. Eso significaba que Atenea sabía que esto era posible. Que alguien llegaría hasta aquí. Y que lo que yo tenía en las manos en este momento era información que el Olimpo no podía dejar circular. La tercera memoria que se fue más importante. El nombre de la primera serpiente que llegó a mí después de la transformación. La que llegó antes que las otras, la que se instaló en el hombro izquierdo esa primera noche y no se movió hasta el amanecer. Nunca se lo había dicho a nadie. Solo yo lo sabía. Ya no lo sé. Quedaba menos de 40 minutos cuando entendí lo que tenía que hacer. No podía llevarme las copias. Si me las llevaba y Atenea enviaba a alguien antes de que yo encontrara el archivo del Olimpo, todo lo que había en esos pedazos de barro desaparecía con ellos. El mapa, el ritual, las instrucciones. Todo. Tenía que dejarlo en un lugar donde permaneciera.
Las paredes del templo de Atenea son de piedra sólida, construidas para durar siglos. Lo construyeron así deliberadamente, la permanencia era parte de la arquitectura del control. Pero eso también significaba que lo que se grabara en esas paredes no iba a desaparecer fácilmente. Tomé el filo de piedra que había usado toda la noche para copiar. Empecé a grabar. No todo. No tenía tiempo para todo. Pero sí lo esencial, el mapa para encontrar el segundo ritual. Las instrucciones clave. El nombre de lo que Atenea había escondido y el lugar del archivo del Olimpo donde lo había puesto. La cuarta memoria que se fue el nombre del dialecto en que estaba escrito el ritual. No el idioma, no las palabras. Solo el nombre del dialecto. Me quedaba quizás 20 minutos. Seguí grabando. Las serpientes se habían reunido alrededor de mí mientras trabajaba. No en círculo esta vez. Solo cerca. Calor de escamas y ese peso específico de su presencia que había aprendido a conocer a lo largo de 16 años. El filo raspando la piedra. Las letras formándose. El amanecer completamente instalado ya, la luz primera entrando desde el patio y llegando hasta el corredor donde yo estaba arrodillada con las dos manos sobre la pared y la escritura antigua tomando forma en la piedra que duraría más que yo. Pitia llegó al corredor cuando yo había terminado la mayor parte. Ya podía moverse. La ralentización había cedido. Me di cuenta de que no había calculado bien cuánto tiempo duraría, menos de lo que necesitaba. Pero más de lo suficiente para lo esencial. Me miró de pie en el corredor. Miró la pared. Leyó lo que yo había grabado. Y no dijo nada. Eso fue lo que más me sorprendió. No que hubiera llegado. No que hubiera leído. Que no dijera nada. ¿Lo vas a borrar? Le dije. No puedo, dijo. La piedra es la piedra. La quinta memoria que se fue el nombre de Pitia. No la cara. No la voz. No los años de instrucción. Solo el nombre. Lo noté cuando iba a decírselo y en el lugar donde debería haber estado solo había un espacio en blanco, ordenado, como un cajón vacío. La miré. Esa cara que conocía y cuyo nombre ya no podía encontrar. ¿Por qué me lo dijiste? Pregunté. El tiempo. La hora. Ese segundo. Porque hay cosas que ni Atenea puede pedirme, dijo. No pregunté cuáles. No tenía tiempo y además lo sabía. Hay cosas que sobreviven a años de instrucción y a décadas de servicio y a toda la arquitectura de un sistema de control. Cosas que son de antes. Cosas que nadie pone ahí pero que tampoco puede sacar completamente. Me puse de pie. El filo de piedra en la mano. Las serpientes reacomodándose en mis hombros con ese peso familiar. Alguien va a encontrarlo, dije, mirando la pared. Sí, dijo ella. Y Atenea va a intentar llegar primero. ¿También? La miré una última vez. Esa cara que conocía sin nombre. Salí al patio. El amanecer del día siguiente al más largo de mi existencia tiene un color que solo existe esa mañana específica. Cobre viejo sobre piedra gris. Luz que llega primero al borde de las paredes y tarda en bajar. Nea estaba en el patio. De pie, en el centro, con la cesta de las ofrendas todavía en el suelo junto a ella, como si hubiera llegado a la hora de siempre y no supiera qué hacer con la normalidad de ese gesto. Me vio salir. No huyó. La miré desde el umbral. El hombro derecho más alto. El lóbulo ausente. Los ojos ambarinos con esa calidad de alguien que registra todo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que ibas a hacer esto? Dije. Nea tardó. Ese segundo. Pero esta vez el segundo fue diferente. No lo sabía, dijo. Solo sabía lo que me pidieron que hiciera. La última memoria que se fue esa mañana fue la fecha exacta en que Nea llegó al templo. No Nea. La fecha. El número de años. La nitidez de ese primer día. Ya no puedo decirte cuántos años lleva aquí. Solo que han sido muchos. Y que esa mañana, mientras yo estaba parada en el umbral mirándola, algo en la manera en que sostenía la cesta, ese peso en el hombro derecho, siempre ese hombro, me dijo que ella también cargaba algo que nadie le había preguntado si quería cargar.
No la perdoné. No había nada que perdonar todavía. Eso viene después, si viene, cuando hay tiempo para entender la diferencia entre traición y trampa. Solo la miré y le dije: hay algo grabado en la pared del corredor norte. Lo encontrarás cuando busques. Y me fui. En las piedras del templo de Atenea, grabadas por una mano que ya no recuerda haberlo hecho, existe el mapa hacia el ritual que los dioses enterraron. Atenea lo sabe. Y en algún lugar de este mundo o del siguiente, alguien lo está buscando. La pregunta no es si lo encontrará. La pregunta es cuál de las dos llegará primero. Lo que grabé en esas paredes está ahí. Y Atenea sabe que está ahí. Y lo que viene a continuación es la historia de esa carrera. La memoria que sigue es la que más me costó olvidar. Haz clic. El templo sigue en pie. Las palabras en la piedra también. Tú llegaste hasta aquí. Eso no fue accidente. Las memorias que vienen son las que Atenea lleva siglos intentando que nadie escuche. Necesito que estés aquí cuando lleguen. Suscríbete ahora, no por el video que acabas de ver, sino por lo que te vas a encontrar después. Dale like si esta historia te dejó algo que no vas a poder soltar esta noche. No como dato. Como prueba de que estuviste aquí. ¿Desde qué ciudad me acompañaste hasta el final? Lo que grabé en esas paredes está ahí. Y lo que aparece ahora en tu pantalla es el siguiente hilo de esa historia. Haz clic.